Dios. Alabamos tu fidelidad, tu Alabamos grandeza. tu grandeza, Señor. Tú eres fiel, oh Dios. Yes. Amén. Dios es fiel. Eres fiel. Todo el tiempo Dios es fiel. Su misericordia es eterna. Yes, God. Gloria sea el Señor. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios es fiel. Amén. Su fidelidad es quien nos mantiene aquí. Su amor incondicional. Su gracia. Amén. No estamos aquí por nuestra propia fuerza. Estamos aquí por la gracia del Yo Señor. lo creo. Amén. Sí. La gracia del Señor nos sostiene. Gloria sea a Cristo. Le Amén. invito, hermano, que usted busque en su Biblia, en el libro de la carta segunda a Timoteo. Gloria sea el Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Ujú. Gloria sea a Cristo. Gloria sea Alabe el Señor. nombre de nuestro Dios. Para que el Espíritu Santo se siga moviendo, se siga sintiendo en este lugar. A Dios le gusta que le alaben. Aleluya. Grandes son sus obras. Segunda Timoteo capítulo 2. Gloria sea el Señor. Dice: un buen soldado de Jesucristo. Santo sea el Señor. Amén. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Oremos. Señor y Dios, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Estamos aquí, Dios mío, pidiendo tu ayuda, tu socorro, Señor. Dependemos enteramente de ti, Señor. Te pido, Dios, que sean palabras tuyas, Señor. Que tu palabra esté fluyendo y esté tocando allí cada corazón, Dios mío. Que nos veamos en esta hora reflejados en tu palabra, Señor. Y que ella haga el efecto por el cual tú la envías a nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Dios mío, que la gracia tuya, la misericordia tuya nos esté asistiendo, Señor. Rogamos a ti, Señor, para que tú, oh Dios, te muevas en cada vida, Padre. Muévete, En el Señor. nombre de Jesús te lo rogamos y a ti te damos las gracias. Amén y amén. Gloria sea el Señor. Vamos a ver aquí una similitud donde el apóstol Pablo pues compara nuestra vida del cristiano, nuestra vida cristiana con tres cosas importantes. El capítulo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, que nosotros somos, ¿qué cosa? Soldados de Jesucristo. Amén. Somos soldados de Jesucristo y tenemos que ver cómo es el comportamiento de un soldado, algo que para nosotros es conocido, para que reflejar y ver cómo es que Dios demanda de nosotros que nosotros somos como soldados de Jesucristo. Amén. Pero también dice el versículo 5: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. También entonces nos dice que el cristiano es como un atleta que dice que si luchas legítimamente, entonces vas a ser coronado. Amén. Primeramente nos compara con soldado, después nos está comparando con un atleta que dice que si luchamos legítimamente, pues entonces vamos a ser coronados. Y tercero, dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Nosotros debemos aprender a trabajar como trabaja un labrador. Amén. O la labor que hace un labrador en el campo, cómo cuida y cómo siembra la semilla, nosotros también tenemos que aprender de ellos. Somos comparados con ellos y eso es precisamente lo que vamos a tratar en la noche de hoy. Cómo nuestras vidas espirituales, nosotros cómo podemos ser soldados espirituales, somos soldados espirituales, somos atletas espirituales, somos también trabajadores, labradores espirituales. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la obra del Señor. Amén. Gloria sea a Cristo. Dice la palabra del Señor, hermano, que Jesús es el camino al Padre. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de ¿quién? De Jesucristo.
en este camino no, quienes pueden transitar, en este camino que Jesús dice que es el camino al Padre, todo el que quiera llegar al Padre tiene que ser a través de Jesús, amén. Pero es un camino que ya Él transitó, es un camino por el cual Él caminó, anduvo, vimos que obtuvo la victoria y Él pudo entonces entrar a la presencia de su Padre, ¿verdad? Un camino ya trillado, un camino conocido, un camino donde Él se esforzó y pudo lograr la meta por la cual Él es ese camino, llegar al Padre y entonces llevar a muchos al Padre a través de ese camino, amén. Ahora, ¿quiénes en ese camino como atletas? Lo vamos a comparar con la zona donde los deportistas corren, ¿no es? Con una pista de carrera. Lo podemos comparar ese camino también en el andar del soldado. Lo podemos comparar también entonces con la labor de un labrador, amén. Dice la palabra que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pues como nosotros sabemos que podemos ser soldados, vemos en la vida militar que los militares siempre, por lo menos de mi país, usted los ve uniformados siempre los ve uniformados, y es cuando los ve en la calle es porque están haciendo una labor de su oficio, ¿no es verdad? Pero si estás, por ejemplo, en una fiesta en la calle donde hacen, por ejemplo en Cuba que hacen carnavales, tú no los ves a ellos disfrutando de los carnavales, tú los ves a ellos allí cuidando y velando el orden, ¿no es verdad? Es decir, que se mantienen allí, pero no mezclados con lo que está sucediendo allí, cumpliendo su labor. Nosotros como soldados de Cristo también tenemos que aprender a ser así. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Tenemos que comportarnos haciendo lo que a Dios le agrada, no mezclándonos con las cosas del mundo, con tal de agradar a aquel que nos llamó. ¿Y cómo podemos comportarnos como soldados? Pues Dios nos ha dado una vestimenta, ¿no es verdad? Nos ha dado una armadura. Esa es la armadura que nosotros, que al principio se leyó, la armadura que Dios nos ha dado para poder enfrentar la batalla. Porque si somos soldados es porque estamos en una batalla, ¿no es verdad? Esa batalla ya Cristo la venció. Y nosotros con la armadura que Él nos ha dado, pues también podemos vencerla. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pero nosotros estamos fortalecidos y estamos vestidos con la armadura que Cristo nos ha dado. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. ¿Cómo entonces poder ser un soldado de Jesucristo? Como dice la palabra, ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nuestro comportamiento tiene que ser que todo lo que hagamos sea de tal manera que podamos hacerlo agradando al que nos llamó por soldado. ¿Quién fue quién nos ha llamado por soldado? Jesús. Amén. Gloria sea el Señor. Pero no solamente nos dice que Él nos ha llamado como soldado, sino que también nos dice que tenemos que luchar como atleta. Que el que como atleta lucha legítimamente, entonces ese será coronado. Gloria sea el Señor. En este camino del que hemos dicho que Jesús es el camino al Padre, para la persona que quiere ser atleta, nosotros que somos atletas, ¿cuándo que nos hemos podido incorporar como atletas? Nos incorporamos a la línea de carrera cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Nadie puede correr como atleta para correrlo de esta forma legítima, a no ser que sea hijo de Dios. Amén. Gloria sea el Señor. En este camino, en este transitar, es porque lo vamos a hacer porque somos hijos de Dios. Amén. Gloria sea el Señor. Por tanto, tenemos que saber que en este camino vamos entonces a estar corriendo una carrera, la carrera de la fe. Amén. Yes. Como buen soldado de Jesucristo no nos podemos mezclar con las cosas del mundo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿no es verdad? Es contra todas potestades de las tinieblas, ¿no es verdad? Pero tenemos a un Dios que pelea nuestras batallas. Amén. Y que nos da la victoria. Y ahora como atletas estamos en el camino, nos hemos puesto en la línea el día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Yes. Y en este camino estamos transitando, estamos corriendo. Uno de los peligros que vemos en las carreras de atletismo es que el atleta pueda tropezar y se caiga, o que piense que haya llegado a la meta y se detenga en el camino, ¿no es verdad? O que quizás no tuvo un entrenamiento fuerte y no pueda llegar al final de la meta.
esas cosas ocurren, ¿no es verdad? Pero dice entonces la palabra que tenemos que si nosotros luchamos legítimamente, entonces recibiremos, ¿qué cosa? Una corona. Gloria sea el Señor. ¿Qué cosa es correr legítimamente? ¿Qué cosa es legítimamente? Someterse a las reglas del juego. No puede cada cual ir a jugar en el juego imponiendo sus propias leyes, imponiendo sus propios deseos. Hay reglas establecidas en cada juego, ¿no es verdad? Y nosotros tenemos que seguir las reglas establecidas por Dios, los mandamientos que Dios, los estatutos que Dios ha demandado para nosotros. Cuando nosotros lo hacemos con justicia y debidamente, entonces lo estamos haciendo legítimamente. Gloria sea el Señor. Ahora, dice la palabra en 1 Timoteo 1, 6 y 7, dice que 1:8, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué ocurría con la ley? Que muchos maestros y fariseos le fueron añadiendo cosas a la ley, y la ley entonces, en vez de serle buena, muchas veces le era gravosa. Pero dice la palabra que cuando que la ley es buena, que es cuando la usas legítimamente. En el verso 6 dice, algunos se apartaron de la palabra, se desvían a vanas palabrerías. Y vemos cuando la palabra no es usada como tal, cuando empezamos a quitar o empezamos a añadir a la palabra, cuando empezamos a hablar palabrerías de hombre y no de Dios, ¿cómo entonces no se está en esa carrera legítimamente? De esa manera no se puede ganar la corona que hay prometida. Dice que queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan. Muchos hablan y dicen cosas queriendo serse doctores en la ley sin tan siquiera saber lo que están diciendo, porque no están en los fundamentos de la palabra. Y van añadiendo y van poniendo a sus deseos y van todo eso, ese movimiento que nosotros sabemos que hay muchas iglesias donde tristemente han caído en ese error, en no tener la palabra, usarla como debidamente lo dice. Dice la palabra en Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En los Juegos Olímpicos de la antigüedad, dice que los griegos, para participar de los Juegos, tenían que ser puros. Si no podía ser hijo de un griego con un judío, o de un griego con otra persona, tenían que demostrar que eran judíos, que eran griegos puros. Esos eran los que tenían derecho a participar de los Juegos Olímpicos. Nosotros también tenemos que demostrar para participar de estos juegos, de esta carrera, que somos cristianos puros. Amén. Amén. ¿Cómo somos cristianos puros? No andando en las cosas de la carne, sino andando en las cosas del Espíritu, como dice la palabra. Gloria sea el Señor. Ahora dice, también las reglas. Muchas veces vemos los deportistas que se han entrenado, han estado durante 10 meses preparándose para una carrera, y antes de ir o una pelea de boxeo, muchas veces hemos oído, no, fulano no pudo pelear porque cuando le hicieron las pruebas estaba dopado. ¿Verdad? Hacen ese que legítimamente para luchar, para estar como atleta legítimamente, no pueden salirse de las reglas y no pueden usar trampas. Si lo descubren en una trampa, pues, ¿qué ocurre? Que no pueden jugar. Nosotros como cristianos, para mantenernos como atletas, no podemos estar haciendo trampa. Tenemos que estar en la legitimidad de la ley, de la palabra de Dios. No podemos comportarnos de una manera en la iglesia y de otra manera en la casa. No podemos comportarnos de una manera aquí y de otra manera en nuestro trabajo. Tenemos que hacerlo legítimo. Tiene que ser el mismo rostro que aparentamos aquí, el que tenemos aquí, tiene que ser en todo lugar. De lo contrario, estamos haciendo trampa. Amén. Una candil de la casa y oscuridad, candil de la calle, oscuridad de la casa. Muchos así dicen, hay frases así, ¿no es verdad? Eso es trampa, eso no es jugar legítimo, no es andar en la legalidad de la palabra, no es andar en los preceptos de Dios, no es agradar a Dios. Amén. Gloria sea el Señor. El atleta debe tener un riguroso entrenamiento. Amén. Dice que se echan como 10 meses preparándose para una olimpiada. Y el entrenamiento es fuerte. Nosotros vamos en este juego, en esta carrera que nosotros llevamos, pues también tenemos que tener un entrenamiento, y un entrenamiento fuerte, un entrenamiento riguroso. Gracias a Dios que nuestra iglesia lo tiene. ¿Cómo es ese entrenamiento que nosotros tenemos que tener? Es a través del estudio de la palabra.
Yes. Amén. Es a través de la oración, es a través del ayuno, es a través del servicio a Dios. Qué bueno que ese entrenamiento, nosotros cada día nos fortalecemos más en la palabra y nos fortalecemos más en nuestra vida cristiana, porque tenemos un entrenamiento que todos los días vamos a la palabra y nos podemos alimentar. Todos los días podemos ir a la presencia de Dios para fortalecernos y para buscar su rostro. Gloria sea el Señor. Para clamar por nosotros y para clamar también por las necesidades de los demás. Gloria a Cristo. Dice la palabra, Pablo dijo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Gloria sea el Señor. Ese debe ser nuestro entrenamiento, dedicarnos a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra, cada día conocer más de ella, para que nadie nos pueda sacar de la carrera, para no detenernos en esta carrera, para no tropezar en la carrera. Es la palabra la que nos va a dar la fortaleza para tener la resistencia y poder llegar al final. Amén. Gloria sea el Señor. También dice, había una sola meta a la cual todos se dirigían. En el atletismo, la meta es una sola, ¿no es verdad? Hay que llegar a la meta. Y esa meta, tú no terminas la carrera hasta que tú no pasas esa meta, ¿no es verdad? Mientras que tú no has cruzado la meta, tú todavía tienes que mantenerte ahí. Dice Pablo, escribió a 1 Corintios 9:24: no sabéis que lo que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, que hay que aprender a correr de tal manera que nosotros podamos obtener el premio. No es correr a la manera de nosotros, es correr de la manera que tengamos el entrenamiento para poder llegar al final y poder obtener la meta, poder pasar la meta. Gloria sea el Señor. Dice, los atletas necesitan también de un público que los anime. Gloria sea el Señor. Lo vemos aquí, ¿no es verdad? Eso es muy visto en nosotros. Vemos como en este país los estadios, a pesar de los precios que tienen, pues se llenan y se rebosan cada vez que hay juegos. Cuando vemos el fútbol, pues vemos que las personas pues se mueven a donde tengan que moverse y los estadios se llenan, ¿no es verdad? Dice la palabra, hermano, que los atletas necesitan un público que los anime y nosotros lo tenemos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12. Vamos a leer conmigo la palabra. Y es algo de lo que el pastor ya nos explicó un poquito sobre la muerte de nuestro hermano, lo que él nos dejó. Un legado que nos ha dejado. La vida de nuestro hermano nos anima a proseguir adelante, a seguir avanzando, a saber de que si él pudo y llegó, nosotros también vamos a llegar. Amén. Y que en esta carrera nosotros como atletas no estamos solos, estamos en la carrera con alguien que nos ayuda. Amén. Y dice la palabra en Hebreos 12, capítulo 1, dice, en todo, Hebreos, me fui para eso, perdón. Hebreos 12, capítulo 1, dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Los testigos nos hacen falta, porque esos testigos, cuando dice por tanto, está uniendo la lectura anterior, la del capítulo 11. Y si vamos al capítulo 11, vemos aquí que aquí están los héroes de la fe. Si nosotros nos fijamos en la vida de cada uno de ellos es un testimonio para nosotros. Ellos nos hablan a través de su testimonio. Ellos nos animan a través de la vida que ellos pasaron. Pasaron pruebas, pasaron momentos difíciles, pero corrieron como buenos atletas y obtuvieron la corona. Gloria sea el Señor. Y ahora nos anima, dice, y teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ellos son testigos, ellos nos testifican de que ellos corrieron bien y vencieron, y nos dicen, vamos, tú también puedes. Amén. Abraham nos dice, yo tuve fe, tú la puedes tener, y llegué y logré lo que el Señor, la promesa que Dios me había dado de que iba a tener un hijo, lo logré gracias a la ayuda del Señor. Tú también lo puedes tener. Tu promesa, las promesas que Dios te ha dado para ti, tú sabes que la vas a obtener porque Dios la ha dado a otro. Dios ha dado testimonio a otros hijos de Él, y ellos nos sirven para animarnos a nosotros. Ellos tuvieron pruebas y momentos difíciles, pero continuaron la carrera. Gloria sea el Señor. Dice
Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fue fuerte, ¿no es verdad? Pero la fe de Abraham le ayudó a transitar como un atleta. Gloria sea el Señor. Dice Sara, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Una mujer que no tenía condiciones para tener hijos, en su vejez, con un esposo ya viejo también, sin condiciones ninguna, dice que fue posible porque creyó aquel que le había dicho la promesa. Amén. ¿Saben entonces, hermanos, cómo puedes mantenerte como atleta? ¿Cómo puedes obtener esa corona que ya Dios ha preparado? Que Dios te ayuda a obtenerla, sabiendo que tenemos que creerle a Él. Amén. Sí, sabiendo que Él dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. ¿Cuántas cosas Dios te ha prometido? ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho a ti? ¿Cuáles son esas palabras que Dios te ha dicho a través de la lectura de la palabra? Dios te las ha prometido y Dios las va a cumplir. Amén. Solamente demanda que tú seas ese atleta. Amén. Amén. Que te mantengas en la carrera. Gloria sea el Señor. Amén. También vemos aquí, hermano, la vida de Moisés. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuánto nos hemos apartado del pecado? ¿No es verdad? Para llegar a este camino que dice la palabra que es estrecho y angosto. ¿No es verdad? Pero que conduce a la vida eterna. Qué lindo. Gloria sea el Señor. Nos hemos apartado del pecado y entonces vemos que Él pudo transitar y pudo hacer lo que hizo porque se apartó del pecado. Y hemos visto muchas personas, hermanos, que han estado en el camino y hoy no están, tristemente. ¿Por qué? Porque un día se apartaron del pecado, pero empezaron a caminar muy a la orilla del camino y volvieron a caer en el pecado. Y tristemente se detuvieron en la carrera. No han llegado a obtener la corona. Pero qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que nos tiene a ti y a mí para dar palabras de exhortación, para orar por esos que se han detenido, por esos que se han caído. Ustedes han visto en la carrera cuando alguien se cae y los otros no se pueden detener porque si no pierden la carrera, pero siempre hay alguien que quizás le pueda dar la mano. ¿No es verdad? Nosotros somos de esas personas que estamos aquí para dar la mano, para levantar al caído, para ir a buscar a aquellos que se han salido de la carrera. Amén. Gloria sea el Señor. Teniendo por mayor riqueza los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si nosotros tenemos puesta la mirada en la corona, si nosotros tenemos puesta la mirada en el galardón, si nosotros tenemos puesto la mirada en el que nos va a dar el galardón, que quien es Cristo, Cristo, con nuestra mirada puesta en Jesús, es que nosotros vamos a poder seguir manteniéndonos en la carrera. Amén. No es con nuestras propias fuerzas, porque nosotros somos débiles, pero Él dice la palabra que que nuestra debilidad, Él se fortalece en nuestras debilidades. Amén. Gloria sea el Señor. Lindo. Vamos al versículo 33. Dice, por la fe conquistaron reinos e hicieron justicia. Vemos a Gedeón, un hombre dice, un hombre cobarde, con mucho miedo. Y el Señor le dijo, sal en esta tu fuerza. No tenía fuerza ninguna. La única fuerza que tenía Gedeón era la de estar allí corriendo, echándole aire fresco allí al trigo, ¿no es verdad? Sacudiendo el trigo, y allí se le apareció el Señor, le dice, hombre forzado y valiente, y le dice, sal en esta tu fuerza. En esas pocas fuerzas que tenía, Dios le fue dando fuerzas y fuerzas hasta que él pudo salir, amén, y acabó con los filisteos. Gloria sea el Señor. Dice que eso lo hizo, ¿por qué? Por la fe, porque él dijo, yo, Señor, yo que soy el menor de mi casa, ¿no es verdad?, de la familia de Manasés. Él no se creía que podía, pero en la fuerza del Señor, con la ayuda del Señor, con la mirada puesta en el galardón, creyéndole al que lo llamó, gloria sea el Señor, por la fe pudo entonces alcanzar el galardón, pudo alcanzar la corona que Dios tenía preparada para él, era de librar al pueblo de los filisteos. Amén. Dice, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Daniel. Cuán grande fue la fe de Daniel, ¿no es verdad? Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada,
sacaron fuerza de debilidad. Gloria sea el Señor. Sacaron fuerza de debilidad. Y vimos a Sansón cuando ya no tenía fuerzas ninguno, que habían acabado con él, que hasta los ojos le habían sacado, le pidió fuerza al Señor. Y cómo recobró las fuerzas. Y allí él pudo entonces allí librarse y perdió la vida, pero pudo ganarle, ¿no es verdad? Destruir todo aquel edificio que cayó encima de tantas personas, y todo lo que le habían acechado, todo lo que se habían burlado de él, pues también quedaron en aquel día. Gloria sea el Señor. Todo lo hizo por la fe, creyéndole. Gloria sea el Señor. Sacaron fuerza de debilidad e hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros como Josafat. Es decir, vemos un gran grupo de personas aquí, de hombres de Dios, que nos testifican de que ellos pudieron correr, que ellos corrieron y llegaron a la meta. Y vemos el ejemplo hoy de nuestro hermano que decía el pastor. Muchos, cada uno de las personas que hoy no están entre nosotros, que son ya hoy personas que están en la presencia de Dios, sus obras hablan de él. Sus obras, lo que hicieron en la tierra, pues nos animan y nos a esforzarnos, y entonces a poder seguir corriendo esta carrera. Amén. Dice que están teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es importante. Vemos que los atletas, los deportistas, para en su competencia, ellos tienen que llevar una ropa acorde, una ropa bien ligera, bien ligera. Tienen que tener las zapatillas que pesen lo mínimo, una ropa fresca, una ropa que les dé, que no les moleste para llevar a hacer la competencia, ¿no es verdad? Nosotros como cristianos, hermanos, también tenemos que despojarnos de muchas cosas que nos molestan en nuestra vida espiritual. Hay cosas que quizás no sean pecado, pero son cosas que nos estorban, que nos ponen tropiezo en la carrera. Por eso dice, despojémonos de todo peso. El peso quizás no sea un pecado en sí, pero son las cosas que nos estorban, que no nos ayudan a ir a la velocidad, a la forma que nosotros veníamos corriendo. Amén. Nos estorban en nuestra carrera, y entonces dice la palabra que nos tenemos que despojémonos de todo peso, y de todo peso. Gloria sea el Señor. Vemos en la palabra, gloria sea el Señor. Dice la palabra en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos y renovaos, dice Colosenses 3:9-10, dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si nos tenemos que ir despojando, nos hemos despojado del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Que estaba viciado. ¿De qué cosa? De las cosas del mundo, ¿no es verdad? Despojarnos de todas aquellas cosas que son de nuestro pasado, olvidarnos de ese pasado, y entonces renovarnos. Al quitarnos el viejo hombre, esa vieja vestidura, nos ayuda entonces ¿a qué? A ser renovados. Si tú quieres ser renovado, si tú quieres tener fe, tú tienes que cada día despojarte de ese viejo hombre. Amén. Despojarte, quitarte todo lo que es tropiezo, lo que estorba, lo que impide la comunión con Dios, lo que impide la comunión con tu familia. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, dice cuando el ciego Bartimeo, dice que cuando él estaba diciendo, Señor, hijo de Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que él estaba clamando y clamando, y no le hacían caso, hasta que Jesús le dijo, llámalo para que venga. Y cuando lo llamó, dice que este hombre se despojó ¿de qué? De su manto, y corrió a Jesús. Para nosotros correr a Jesús, para nosotros correr a tener esa corona, para nosotros mantenernos en la carrera, tenemos que despojarnos, quitarnos lo que nos es un peso para nosotros. Amén. Quizás sean costumbres pasadas que todavía no nos hemos podido apartar de eso. Quizás ya tú en este tiempo de tu vida cristiana, ya tú no robas, ya tú no tomas, ya tú no estás en fornicación, no estás en pecados que nosotros podemos decir, para nosotros son más grandes, pero hay cosas que tenemos que despojarnos. Como por ejemplo, la bendición que tenemos hoy en día de los teléfonos, ¿no es verdad?
Los teléfonos son una bendición, pero son una bendición cuando los usamos bien. Ajá. ¿Cuánto mal hay dentro de ese teléfono? ¿Y cuánto hoy está afectando los teléfonos la vida en los matrimonios, Así es. en los hogares? Cuando nosotros no tenemos bien el orden de las prioridades, de primeramente buscar a Dios, de orar, de buscar su rostro, de buscar la palabra, cuando no nos dedicamos el tiempo a la familia, Sí, Señor. a los hijos, a ocuparnos de los quehaceres del hogar, del trabajo, y llegamos entonces a la casa y lo que hacemos es buscar el teléfono. El tiempo de la comunión con la familia, ¿a qué lo estamos dedicando? A ver el teléfono. Si estamos en la mesa para comer, ¿qué estamos haciendo? Con el teléfono abierto. Mientras que tengamos el teléfono abierto, estamos atendiendo lo que dice el teléfono. No estamos atendiendo a la familia, le estamos prestando atención más al teléfono, a las noticias, que a nuestra propia familia. Amén. Gloria sea el Señor. Y así son muchas cosas que usted puede revisar en su vida. Tienes que preguntarte, ¿qué me está estorbando correr a la velocidad que yo iba? ¿Qué me está estorbando? Y revisar tu vida y ver esas cosas que quizás para ti no son pecados, pero son cosas que te están estorbando, te están quitando la comunión, te están frenando poder venir a la iglesia. Amén. Gloria sea el Señor. Muchas veces, quizás los viernes, muchos digan, no, yo estoy cansada, una semana entera de trabajar, hoy viernes venir a la iglesia, no, yo voy el domingo. Eso es un peso. Eso es un peso. Amén. Porque eso te está estorbando el caminar con Cristo. Vemos a Marta, cuando vemos a Marta y a María, vemos a María ahí a los pies del Señor atendiendo. Sin embargo, Marta, que estaba afanada, estaba en pecado. Marta, ¿no era pecado? No, estaba sirviendo al maestro, pero era un peso que ella tenía. Ese peso le estaba impidiendo poder estar haciendo lo que le correspondía en ese momento, estar a los pies del maestro. ¿Se dan cuenta, hermano? Dice la palabra, despojémonos de todo peso. Pero el peso mayor que tenemos es el pecado. Dice, por eso dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, del pecado que nos enreda, del pecado que antes estuvimos en eso, que muchas veces las personas son tentadas a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque se acercan nuevamente al pecado. Casi que les gusta visitarlo, acercarse. Alguien que tomaba, pues entonces va y va a un restaurante y donde primero quiere pasar es a la barra a tomar. No se concentra en estar bien sentado en la mesa con la familia, porque fue al lugar donde antes era tentado y todavía no tiene el dominio propio. Amén. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. En el libro de Hebreos, cuando nosotros vemos que llega el capítulo 11, que llega el capítulo 12, todo eso es referente a que anteriormente le estaban hablando del pecado principal de Israel, el pecado de la incredulidad. Como ellos, dice la palabra, que muchos cruzaron el Mar Rojo, ¿no es verdad? Muchos fueron alimentados, estaban bajo la nube, sin embargo, muchos más de ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la incredulidad. Ese pecado que muchas veces viene a nuestras vidas, la incredulidad, el no creerle, el no tener fe. Cuando vemos que la incredulidad es lo contrario a tener fe, y estamos viendo que esta nube de testigos que nos rodea pudieron caminar, pudieron transitar y pudieron mantenerse en la carrera gracias a la fe que tuvieron en Jesucristo. Por tanto, lo contrario es la incredulidad. Si tenemos incredulidad, si somos como las olas del mar, que un día estamos arriba y otro día estamos debajo, que un día creemos y otro día no creemos, no agradamos a Dios. Eso es una vida de pecado. Amén. Y entonces de eso tenemos que despojarnos. ¿Por qué no podemos muchas veces transitar, correr la carrera como corrieron estos testigos? Precisamente, ¿por qué? Por eso. Porque no nos despojamos del pecado. Dice, yo quisiera ser como aquel líder, yo quisiera ser como tal persona, yo quisiera tener la unción que tiene el hermano, quisiera ser como él, pero ¿por qué no? Porque te falta despojarte del peso y del pecado que te asedia, de lo que te enreda, de la mentira del enemigo, de lo que te quiere allí mantenerte en lo mismo en las cosas carnales, en los deseos de la carne y no en los deseos del espíritu. Amén. Gloria sea el Señor. Dice, gloria sea el Señor. Dice la palabra también, entonces, vamos a buscar 1 Corintios 9. Gloria sea el Señor. 1 Corintios 9. Dice la palabra. A partir del versículo 18. Dice Pablo, ¿cuál pues es mi galardón?
que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la, aunque ya yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Como Pablo, este hombre, este gran heraldo de la fe, pudo entonces tener un poder de adaptación, una sabiduría de Dios, que con tal de mantenerse en la carrera, con tal de pelear la buena batalla de la fe, pues tenía en su corazón, le ardía por ganar las almas. Y dice que tuvo la sabiduría para comportarse con cada persona de tal manera, sin salirse de los mandamientos, sin salirse de la forma de agradar a Dios, sin salirse de la carrera en la que él estaba. Fue haciéndolo de tal manera que lo hacía para ganar a muchos. Ajá. Amén. Gloria sea el Señor. Sí, dice, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo hacía eso para obtener el premio. Él no corría por correr, no corría de tal manera que sí, yo sé cuál llegar y voy como quiera, viniendo a la iglesia los viernes, los martes, los domingos. Yo siempre vengo a la iglesia, estoy corriendo bien, yo voy al trabajo, mi familia, y así yo estoy corriendo bien. Pablo no se conformaba con eso. Pablo corría de tal manera que él sabía que tenía, que se esforzaba de tal manera que hacía esto, se adaptaba a las personas sin caer en pecado, sin desagradar a Dios, porque él era un soldado de Jesucristo. Gloria sea el Señor, de tal manera que pudiera ganarlos para Cristo. Es decir, se esforzaba. Dice, de tal manera que para ganar el premio, correr de tal manera que lo obtengáis. Amén. Gastarnos en la obra del Señor. Yo tuve un líder, mi líder de jóvenes siempre dijo tantas veces esa palabra, gastar. Yo quería gastarse en la obra del Señor. Eso es lo que hizo Pablo, gastarse en la obra del Señor, gastarse haciendo la obra. Cuando ya estaba para morir, y vemos todas las vicisitudes, todas las cosas que estaban, su cuerpo físico ya estaba tan dañado, tan deteriorado, pero su interior estaba tan fortalecido. Gloria sea el Señor, porque había corrido y había corrido bien. Amén. Gloria sea el Señor. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Los deportistas, los que van al deporte de lucha, tienen que estar en el peso que tienen que pelear. No se pueden salir de ese peso. ¿Qué tienen que hacer? Dieta. Tienen que hacer dieta. Si no están en ese peso, pues no pueden participar en la Olimpiada. Y entonces dice la palabra aquí que todo aquel que lucha, es decir, todo atleta, ¿qué cosa tiene que hacer? Dice, se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué cosa es abstenerse? Tener dominio propio. Tener dominio propio, saber que nada nos pueda estorbar el caminar, el transitar en el camino hacia el Padre, ¿no es verdad? Nada nos estope en nuestra vida cristiana. Abstenernos de todo lo que sabemos que nos puede afectar. Tener dominio propio, decirle no al pecado. Amén. No al pecado. ¿Para qué? Dice, ellos corren para tener una corona corruptible, una corona que se deshace, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, él dominaba su debilidad, ¿no es verdad? Y la ponía porque dependía de quién, del Espíritu Santo. Dependía del Espíritu Santo. No confiaba en sus propias fuerzas, sino en la fuerza del cielo, la fuerza que Dios le daba cada día. Gloria sea el Señor. Por eso pudo mantenerse
transitando, corriendo, gloria sea el Señor, y obtuvo la corona, gloria sea el Señor. Bendito sea el Señor. Qué bueno que a mí se me pierden las cositas aquí. Yo no sé que yo voy a olvidar. Esto es normal. Dice la palabra en Hebreos 12 de nuevo. Dice que la carrera la tenemos que correr con paciencia. ¿Qué cosa es con paciencia? ¿Será que tú te vas a demorar en esta carrera todo lo que tú quieras? ¿Que tú te vas a dar el lujo de pararte, de mirar para los lados, de tomarte tu tiempo? No. Dice que la vas a correr con paciencia porque es una carrera de maratón, una carrera de resistencia. De resistencia, de estar todos los días corriendo, de correr todos los días, de mantenerte corriendo. Gloria a Dios. Es una carrera de resistencia. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3:14. Prosigo a la meta. Es decir, que Pablo todavía no lo había alcanzado. Dice, prosigo a la meta. Cada día mirar a la meta. ¿Cómo logramos tener fuerza y ánimo? Mirando a los testigos y además mirando a dónde, al galardón, mirando a Cristo. Gloria sea el Señor. Dice Pablo, dice, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, él tiene una meta fija a donde él va a llegar, saber a dónde vamos a llegar, saber lo que queremos. Hay gente que tienen propósito y no los logran porque no se ponen una meta. Amén. No los logran. Si yo quiero tal cosa, pero no se ponen una meta y entonces no lo pueden lograr. Pablo tenía una meta y dice, yo prosigo a la meta. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Su objetivo era terminar la carrera. Gloria sea el Señor. Y tener un buen final, es decir, poder ganar el premio. Dice 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La fe es la que nos va a ayudar a mantenernos en la carrera. Dice, he acabado, es decir, no renunció en ningún momento. ¿Cuándo? ¿Hasta dónde llegó? Dice, ya he terminado, ya estoy listo para partir. Amén. Dice, por lo demás me he guardado la corona de justicia. La corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Amén. También vamos a obtener esa corona, ¿no es verdad? Una corona de justicia, una corona incorruptible. Jesús es la meta. Cuando terminamos esta carrera, ¿cuándo es que en la carrera, hasta que tú no cruzas la meta, tú dices, bueno, no he terminado la carrera, ¿no es verdad? Hasta que no estemos en la presencia del Señor, no podemos decir que hemos terminado la carrera. La meta es llegar a Cristo y verle cara a cara. Gloria sea el Señor. Para ese vamos todos. Gloria sea el Señor. El premio de carrera. Ahora Pablo decía, ¿quiénes eran sus coronas? Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 2:19, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. Gloria sea el Señor. Y Filipenses 4:1 dice, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Gloria sea el Señor. Qué bueno que cada uno de nosotros estamos llamados ¿a qué cosa? A obtener esa corona, la corona incorruptible, que somos ganadores de alma, somos personas que también, como dice la palabra que leímos al texto, no solamente nos están comparando con que somos soldados de Jesucristo, con que somos atletas, sino también que somos labradores. Y el labrador, para obtener sus frutos, tiene que trabajar, ¿no es verdad? Tiene que sembrar la semilla. Y entonces nosotros también tenemos que sembrar la semilla en cada corazón. Y esa es la semilla que Pablo pudo recoger y que pudo entonces tener, decía a los tesalonicenses, ustedes son corona mía. Mis hijos amados, los amo. Ustedes son la gloria mía y el gozo y corona mía. Gloria sea el Señor. Amén. Gloria a Cristo. Que el Señor nos ayude, hermano, entonces a mantenernos como soldados de Jesucristo,
apartados de las cosas del mundo. Ninguno que milite se enrede en las cosas de este mundo. Como atletas, el Señor nos ayude a luchar legítimamente, a hacerlo con justicia y en la voluntad del Padre. Gloria sea el Señor. Y con la fe para poder caminar y correr para obtener esa corona que Dios nos ha tenido prometido. Pero también como labradores, que nos ayude a sembrar la semilla en cada corazón. Gloria sea el Señor. Y de esa manera dice la palabra que pongamos pensamiento en eso y que tengamos, dice, considerar lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Wow. Que el Señor abra nuestra mente, nuestro corazón, nos dé entendimiento para poder hacer todas estas cosas y ser testigos fieles de que un día también vamos a estar formando parte de esa nube de testigos. Amén. Gloria sea el Señor. Bendito Dios. Amén. Amén.